Como ya hemos estado diciendo anteriormente, de que ya hemos recorrido 4 libros, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, y nos encontramos ya viendo de manera general el libro de los Hechos. Y si usted recuerda, hemos estado diciendo que el libro de los Hechos cumple con varios propósitos, pero los propósitos principales, que es los que estamos viendo, esos propósitos nos dicen que el libro de los Hechos está ahí para que nosotros podamos ver cómo es que Dios estableció su reino a través de sus discípulos, los discípulos de Jesús. Y el libro de los Hechos también nos muestra que el reino de Dios está avanzando a través de la proclamación del Evangelio, que hasta el día de hoy, aunque hay oposición y oposición infernal, o sea, detrás de la oposición que vemos nosotros con nuestros ojos naturales, está el mismo Satanás. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios que él ciega el entendimiento, la mente de aquellos que voluntariamente deciden alejarse o alejarse de Dios o simplemente no creer en Él. Entonces, el poder de Satanás, aunque es muy inferior al de Dios, aún así Dios permite que Satanás obre en este mundo donde dice la Biblia que Él es el príncipe. Así es que el reino de Dios hasta el día de hoy sigue avanzando. Podríamos decir que esos son los 2 propósitos principales por el cual tenemos el libro de los Hechos, para mostrarnos el establecimiento de la iglesia y el avance del reino de Dios. Ahora, las últimas 2 semanas hemos estado hablando acerca de 2 razones principales por qué el reino de Dios avanza. Y hemos dicho que la primera razón principal por qué el reino de Dios avanza es debido al poder persuasivo del Espíritu Santo obrando en la vida de los discípulos al proclamar el Evangelio. Y la segunda razón principal por qué el reino de Dios avanza no solamente es por esta enorme razón de que es el Espíritu Santo el que da de nuevo para proclamar el Evangelio, sino también porque se está predicando fielmente el Evangelio. Y cuando digo fielmente, estoy tratando de decirles que el Evangelio bíblico se está predicando. Y gracias a estas 2 razones, el reino de Dios avanza. Sin el Espíritu Santo y sin el Evangelio, que según Pablo dijo, yo no me avergüenzo de ese Evangelio, aunque para muchos es una tontería, pero yo no me avergüenzo de ese Evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio bíblico es una de las razones principales por qué avanza el reino de Dios. Así es que es de suma importancia que nosotros los discípulos de Jesús conozcamos estas 2 razones principales y las tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque recuerden, nosotros tenemos la enorme responsabilidad de hacer que el reino de Dios avance. ¿Cómo? Llenándonos del Espíritu Santo, y al llenarnos, al recibir ese poder del Espíritu Santo y sobre todo poder para vivir la vida cristiana y dar testimonio de que el anuncio que nosotros proclamamos es congruente con nuestro modo de vivir. Cuando el Espíritu Santo nos llena y nos da esa capacidad, esa sabiduría de proclamar el Evangelio y de vivir de acuerdo a los estándares de Dios, entonces el Evangelio avanza. Son 2 razones principales que tú y yo no podemos olvidar. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y empieza a través de llenarnos de la palabra de Dios, de la misma palabra que el Espíritu Santo inspiró. Así es que sin estas 2 cosas, según la Biblia, no según yo, el reino de Dios es imposible que avance. Jesús fue muy claro cuando le ordenó a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén, no empiecen a salir a predicar el Evangelio aún. Esperen la promesa del Padre, porque recibiendo ustedes la promesa del Padre, ustedes van a ser investidos de poder, de dunamis. Y hasta entonces, ustedes van a poder ser testigos de mí, de mi Evangelio, de mi mensaje. Así es que el reino de los cielos no avanza sin la obra del Espíritu Santo y la proclamación fiel del Evangelio. Y yo cuando digo el reino de Dios me estoy refiriendo a todos aquellos que auténticamente, genuinamente han nacido de nuevo. Yo no estoy refiriéndome a todo el montón de iglesias que hoy hay. Como nunca antes, vivimos en una época donde hay un montón de iglesias, donde la gente, los miembros de esas iglesias profesan pertenecer al reino de los cielos, pero Jesús fue bien claro
cuando le predicó a multitudes y les hacía ver que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre. Según la Biblia, ¿quiénes son aquellos capaces de hacer la voluntad de Dios? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han recibido el Espíritu Santo, aquellos y no otros. Entonces, el reino de Dios está avanzando, hablando del reino genuino de Dios, pero tengamos en mente que un montón de iglesias que dicen pertenecer al reino de Dios no lo son. Por lo tanto, no podemos nosotros dar por sentado que lo son y no predicarles el evangelio. Jesús se encargó de advertirle a las multitudes, a los discípulos, que muchos van a llegar en aquel día creyendo que pertenecían al reino de Dios y no era así. Por lo tanto, Jesús invita a esas personas a examinarse a la luz de las Escrituras. De hecho, la manera, creo yo, más clara de poder saber si somos nacidos de nuevo o no, es nuestra obediencia. El que ama a Jesús obedece. Entonces, hay mucha gente que dice amar a Jesús, pero no crece en obediencia. Y no estamos hablando de obediencia perfecta, pero sí estamos hablando de crecer en obediencia, en sometimiento a Dios. Jesús prometió que todos aquellos que recibieran la promesa del Espíritu Santo, esas personas irían de menor a más en cuanto a su crecimiento espiritual. Así es que el reino de Dios avanza gracias a la obra del Espíritu Santo y gracias a la proclamación fiel del Evangelio, a la proclamación bíblica del Evangelio. Es por eso que Pablo, como ya dije, él enfáticamente declaró: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, en otras palabras, no me avergüenzo del Evangelio y lo proclamo, aunque sea una tontería para muchos, porque yo sé que Dios hace que su reino avance a través de la proclamación del Evangelio. Así es que Dios usa el Evangelio bíblico para salvar a los pecadores. Hay muchas personas sinceras, bien intencionadas, pero muy ignorantes, no quiero decir totalmente ignorantes, pero sí muy ignorantes al conocimiento bíblico. Y estas personas están predicando un evangelio incompleto. Ellas solamente se limitan a predicar a un Jesús que bendice, a un Jesús todopoderoso, que arregla tus problemas, pero omiten la parte fundamental del evangelio, que es la mala noticia. Y entonces tenemos a un montón de gente viniendo supuestamente al Cristo bíblico con las motivaciones incorrectas. Vengo a la iglesia porque quiero que mi situación económica cambie, porque quiero recibir un milagro de Jesús, porque he estado enfermo por mucho tiempo, cuando el punto de partida, el punto inicial a la hora de predicar el evangelio siempre tiene que ser: ven a Jesús porque la ira de Dios viene, el día del Señor. Esa es la motivación principal por la cual los pecadores deben de venir a Cristo Jesús. Entonces, estas personas, aunque son bien intencionadas, bien sinceras, a la luz de la palabra de Dios, yo veo que son muy ignorantes, que tienen un nivel bíblico muy superficial. Y entonces ellos, no sé si no lo ven, porque son negligentes en estar escudriñando la Biblia de pasta a pasta y no un versículo aquí y otro allá. Entonces ellas caen en el error de predicar un evangelio incompleto. Y desafortunadamente esas personas no son las únicas. Hoy como nunca antes vivimos en una época donde se han proliferado los falsos maestros, donde ya vieron dónde ellos pueden producir dinero, que es en el evangelio. Entonces están predicando un evangelio muy diluido. El llamado, como ya hemos dicho anteriormente, es: ven a Jesús porque Él quiere darte un milagro, ven a Jesús porque Él quiere saldar tus deudas económicas, Él te quiere ayudar, porque quiere arreglar tus problemas familiares, y Jesús puede hacer eso y más. Pero tú y yo no debemos de venir a Jesús por eso. Tenemos que venir a Él por la necesidad más grande que tenemos como seres humanos, nuestra falta de justicia. Esa es la razón por la cual nosotros debemos acudir a Jesús. Así es que el evangelio verdadero revelado en las Escrituras es: ven a Cristo porque la ira de Dios está sobre ti, pecador, todos los días. Ese es el mensaje del evangelio bíblico. Ya hemos repetido muchas veces esta verdad que dijo Jesús, que cuando viniera el Espíritu Santo Él iba a convencer al mundo, a los pecadores, ¿de qué, hermanos? De pecado, de justicia y de juicio. Jesús no, o el Espíritu Santo no iba a convencer al mundo de ¿quieres un milagro? ¿De quieres una sanidad?
No, ¿de qué? De pecado. Porque de nada le sirve al hombre, dijo Jesús, que gane todo el mundo, y entre eso milagros y sanidades y todas las riquezas del mundo. Si al último pierde su alma, de nada le va a servir. En aquel día se van a dar cuenta muchas personas que de nada les sirvió haber estado oyendo un evangelio diluido, fácil de vivir. Pero el evangelio bíblico, aunque es duro de vivir, no es imposible, porque con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir ese evangelio que nos llama a apartarnos del pecado y a buscar no solamente la paz, sino la santidad de Dios. Así es que el evangelio, el reino de Dios, avanza gracias a la obra persuasiva del Espíritu Santo obrando a través de nosotros, sus discípulos, y avanza también por la fiel proclamación del evangelio. Quiere decir, hermanos, que no es a través de títeres, no es a través de mimos, no es a través de una obra teatral, porque todas esas cosas, aunque ayudan a uno cuando ya entiende el evangelio y uno lo puede reconocer qué es lo que están queriendo decir con títeres, mimos y todo eso no habla verbalmente ni con la emoción que se le debe de dar al mensaje del evangelio de que eres un pecador. Al contrario, estas cosas dan más risa o entretienen más, o sea, le resta importancia al evangelio. Entonces, lo que tiene poder, según la Biblia, para salvar al hombre es la proclamación de este evangelio. Así que tenemos que nosotros depender totalmente de estas dos cosas si queremos ser efectivos a la hora de predicar el evangelio. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y tenemos nosotros que predicar fielmente el evangelio como lo predicó Jesús, como lo predicaron los apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva. Bueno, esto fue lo último que vimos. El día de hoy, ¿qué vamos a ver, hermanos? Vamos a ver que en el libro de los Hechos, una y otra vez nos va a decir qué es lo que debemos de esperar cuando nosotros predicamos fielmente el evangelio. O dicho de otra manera, cuando nosotros predicamos bíblicamente el evangelio. O sea, vamos a ver varios pasajes donde en esos pasajes Dios nos va a mostrar los efectos que se dan, los resultados que se dan cuando se proclama el evangelio bíblico, cuando se proclama fielmente el evangelio, centrado en la persona de Jesús, del Jesús revelado en la Biblia. Y yo hago mucho énfasis en esto porque hay mucha gente que no alcanza a ver que la mayoría del Jesús de las personas es muy diferente al bíblico, y perdóneme que sea muy insistente. Es triste ver que hay mucha gente que dice amar la palabra de Dios. Es triste verlas que no tienen discernimiento, y duele porque es peligroso no tener discernimiento. La Biblia nos dice que nosotros debemos de probar ¿a quiénes? A los falsos profetas. ¿Cómo se prueban? Con el discernimiento, con la verdad de Dios. Discernir es saber qué es de Dios y qué no es de Dios, porque no todo el que dice que es de Dios. No, entonces necesitamos ese discernimiento. Pero volviendo aquí a lo que vamos a ver el día de hoy y voy a levantar una pregunta: ¿cuáles son los efectos de la proclamación del evangelio bíblico? ¿Cuáles son los resultados que debemos esperar en aquellos que escuchan el evangelio bíblico? O sea, no estoy diciendo el evangelio incompleto, el de ven a Jesús y todo va a estar chévere. No, el evangelio bíblico, que viene y anuncia el día del Señor, que viene con furia, que viene con ira. ¿Qué es lo que sucede? Y esto yo creo que es muy importante que sepamos qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque nosotros, al ver estos pasajes, nos van a ayudar a ver qué es lo que debemos de esperar cuando prediquemos el evangelio bíblico a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, en fin, aquellos a los cuales Dios nos permite o nos da la oportunidad de poderles proclamar el evangelio. Vamos a ver que hay unos patrones que sobresalen una y otra vez a lo largo del libro de los Hechos. Así es que Hechos 2, ¿te recuerda Hechos 2? Vimos que el apóstol Pedro acaba de recibir la promesa del Padre, está lleno del Espíritu Santo, y con denuedo, por primera vez después de que Jesús asciende, él empieza a proclamar el evangelio. Y ya vimos que al proclamarlo con denuedo, la gente, una gran multitud que estaba ahí, se compungió de corazón.
Y le dijeron a Pedro, ok, tenemos la convicción necesaria y sabemos que nosotros matamos a Jesús. ¿Qué debemos de hacer? A lo que Pedro le respondió, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. Pero escucha lo que dice el versículo 40. Termino de leer el 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice ahí, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo que sed salvos de esta perversa generación, de esta corrompida generación, de esta perdida generación. ¿Qué le está diciendo Pedro a todos ellos? Que son unos perdidos, que son unas personas llenas de corrupción. O sea, como 3,000, como vamos a ver, se convirtieron, se compungieron, se convierten, se arrepienten. Pero el resto de toda esa multitud, que ya vimos que eran multitudes de más de 5,000 personas, por ejemplo, tenemos el dato donde Jesús alimentó, ¿verdad?, a las personas a 5,000, nada más contando los puros hombres, imagínense. Entonces, al resto de la gente, o sea, se convierten ahí 3,000, Pedro les seguía insistiendo, sed salvos. No ven a Jesús porque Él quiere darte un milagrito, no ven a Jesús porque Él va a solucionar todos tus problemas. Pedro, inspirado, lleno del Espíritu Santo, sabía que el problema más grande de esa multitud era su pecado. Y por lo tanto Él seguía insistiendo y exhortaba. Y dice el versículo 41, así es que los que recibieron su palabra, los que la creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a ver que sucede cuando alguien predica el evangelio bíblico, el evangelio fielmente? Bueno, lo primero que yo veo es que hay conversiones. En el primer día que Pedro se para, después de haber recibido la promesa de Dios, recibe el Espíritu Santo, en ese primer día él se para y proclama el evangelio. Y dice ahí que como 3,000 personas se añadieron a la iglesia en aquel día. Cuando el evangelio se predique fielmente, van a haber conversiones. No estamos diciendo que cada vez que se predique el evangelio van a haber conversiones, pero sí estamos diciendo que cuando se predica el evangelio fielmente, va a producir conversiones en el tiempo de Dios. En la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo está poniendo en orden muchas cosas, ¿verdad? Entre esas cosas, Pablo les dice, yo sé que hay división entre ustedes porque unos dicen que yo soy de Apolo, de Cefas, de Pedro, o es el mismo Cefas, Pedro, de mí, pero déjenme, pongo algo en orden, y es esto. Todos nosotros no valemos nada, todos nosotros no somos importantes para hacer que el reino avance. Quien es importante es Dios quien da el crecimiento. Es el Espíritu de Dios obrando en medio de la proclamación del evangelio. Así es que dejen de estar viviendo como si por nosotros el evangelio está avanzando o como si por nosotros ustedes hoy son salvos. Mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 3 de 1 Corintios. Dice Pablo, yo voy a proyectar ahí el 6, pero voy a leer primero el 5. Dice Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Y él mismo nos dice, ¿quiénes son ellos? Dice, servidores, siervos, o sea, meros siervos. Y sigue diciendo él, por medio de los cuales habéis creído. O sea, nosotros somos simplemente siervos que lo único que hicimos fue ser obedientes a la encomienda de Jesús. Vayan y prediquen el evangelio. Y al predicárselos, ustedes creyeron. Y dice él, y eso es según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, en otras palabras, es según lo que a cada uno le mandó a hacer el Señor, hablando de él y de Apolos y de los demás. Entonces sí dice ahí el versículo 6, yo planté, o sea, es decir, yo sembré la semilla, yo anuncié el evangelio. Apolos lo regó, o sea, Apolos hizo lo mismo, de alguna manera volvió a reenfatizar el evangelio, porque hay muchas personas que no creen en la primera vez que se les predica el evangelio. Pero dice, Apolos regó, de alguna manera vino y reforzó el mensaje. Pero el crecimiento lo da ¿quién? Y dice Pablo, por lo tanto, o sea, Pablo está usando el sentido común, que hoy es algo que
en muchas iglesias no practican. Ellos nada más es el sentir y tener sueños y visiones y no usan el sentido común, no usan las verdades de Dios. Entonces dice Pablo, por lo tanto, dice ahí, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Que da el crecimiento. O sea, aquí lo importante no es quién anuncia el evangelio, sino el evangelio mismo, sino Dios obrando a través de su espíritu al proclamar el evangelio. Eso es lo que produce salvación. Dice Pablo en el versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, tienen el mismo propósito, los dos, aunque cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Así es que estas verdades, hermanos, que Pablo nos dice aquí en esta carta, en esta primera carta a los Corintios, nos están enseñando, nos están diciendo que básicamente todos los discípulos de Jesús no importan. Lo que importa es el contenido del mensaje, si ese mensaje es el evangelio revelado en las escrituras, perdón, o no lo es. Estas verdades que Pablo nos muestra concuerdan con lo que Jesús les enseñó a sus discípulos cuando les habló acerca de la parábola del sembrador. Marcos 4:14, vamos a ver ya la explicación, yo creo que todos la conocemos, esa parábola, pero Jesús explicando la parábola a sus discípulos porque no la entendieron, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Uno nota, si eres un buen observador, uno nota rápidamente que Jesús no dice nada del sembrador. O sea, sencillamente el sembrador es el que siembra la palabra. No hay un calificativo adjetivo. O sea, no está diciendo el sembrador ingenioso, el sembrador inteligente. No está diciendo nada de eso. No está diciendo el elocuente sembrador salió a sembrar, el brillante sembrador salió a sembrar. No, ahí dice ya y sencillamente el sembrador. Es el que siembra la palabra. Así es que Jesús está definiendo al sembrador como alguien común y corriente que siembra la palabra nada más. Quiere decir que todos los discípulos de Jesús, sin importar la capacidad intelectual que tenga, es llamado a proclamar el evangelio. Porque lo que tiene poder para salvar es el mensaje del evangelio. Es el Espíritu de Dios obrando al proclamar el mensaje del evangelio. Así es que esto nos enseña que lo único que cuenta es la semilla. Lo único que cuenta es la palabra de Dios. Lo único que cuenta es el evangelio que se nos revela en la Biblia. No es el que planta la semilla lo que cuenta. No es quien la riega lo que cuenta. No, es el evangelio usado por el Espíritu Santo para salvar. Esto nos indica, pues, hermanos, que el poder no viene de ninguna otra cosa, de ninguna otra persona, que solamente por el evangelio. Así que nosotros podemos olvidarnos de todas las estrategias ingeniosas supuestamente que hoy en día usan para llenar los locales, que es lo único que sucede, llenan sus locales de personas que vienen aquí y ya aceptaron al Cristo que ellos predican, pero ese Cristo que ellos predican no es capaz de darles una nueva naturaleza. Por lo tanto, ellos pasan los días y les da igual si lee la Biblia o no lee la Biblia. Les da igual si oran o no oran. Para ellos la iglesia es una cosa más que hacer los domingos. Yo veo en mi Biblia que cuando las personas recibían el Espíritu Santo, sus vidas eran cambiadas radicalmente. A mí me sucedió eso. Si hay algo que hasta el día de hoy, cuando yo dudo de la existencia de Dios, de la Biblia, ya no son tanto las verdades que yo encuentro en la Biblia, sino mi conversión, mi testimonio. O sea que si empiezo yo a dudar, ¿será esto lo de Dios? Pues dice que sí, porque todos tenemos esas dudas de vez en cuando. Ya lo que viene y mata esa duda es: acuérdate ese día, saliste de la iglesia queriendo saber más de Dios. Desde ese día en adelante tú procuraste estar en la iglesia, estar donde se proclamaba la palabra de Dios. Quiere decir, pues, hermanos, que es el evangelio. Pero ¿por qué no está pasando nada? Porque, como vamos a ver, no solamente depende del tiempo de Dios, sino de la disposición de la persona, la condición de su corazón. Si ellos no quieren nada con Dios, Dios no va a hacer nada. El que creyere será salvo y el que no, condenado. Entonces yo no puedo atribuirle a mi falta de inteligencia el que muchos no se quieran convertir.
ni tampoco puede decir, no, es que el evangelio que yo estoy predicando y que es el bíblico es deficiente porque no se están convirtiendo. No, tiene que ver mucho la disposición de la persona, la condición de sus corazones. Así es que yo veo aquí, hermanos, que Jesús dice, el sembrador es aquel que siembra la palabra y punto. Yo no tengo que cambiar o esforzarme para hacer nada más que conocer este mensaje. Es todo lo que yo tengo que hacer y proclamarlo. Por lo tanto, no podemos nosotros cambiar el mensaje del evangelio para hacerlo más aceptable como están haciendo muchas personas. O sea, para ser más efectivos, pues ¿por qué no empezamos nosotros a cambiar unas palabras que están en la Biblia, pero que hoy en día ofenden? Por ejemplo, vamos a eliminar pecado, vamos a eliminar juicio, infierno, vamos a enfocarnos en otras muchas cosas. Y sí, hablan verdades, pero haciendo a un lado la verdad más importante por la cual Jesús vino a este mundo. Jesús vino ¿a qué, hermanos? A buscar y a salvar lo que se había perdido, a redimirnos del pecado. Jesús no es un gran luchador social que quiere darle de comer a todos los hambrientos. No, Jesús quiere darle de comer a los hambrientos, pero de hambre espiritual. ¿Verdad? Él dijo que el que comiera el pan, ¿qué iba a pasar? Jamás tendría hambre. Que comiera de ese pan de él, que creyera en él. Así que en vez de nosotros enfocarnos en hacer buenas obras sociales, nosotros tenemos que enfocarnos en predicar el evangelio. Y el que creyere será salvo. Y el que no, simplemente será condenado. Así que en resumidas cuentas, lo que yo veo que Jesús está enseñando y el apóstol Pablo es que a la hora de proclamar el evangelio bíblico, cada discípulo con sus bajas y altas capacidades intelectuales que Dios le haya dado, cada uno de ellos son llamados a proclamar este evangelio. Ahora, después de que Jesús enseña esto, sabemos que Él pasa a hablar de los diferentes tipos de tierra, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante al sembrador que sale a sembrar. Y después Él empieza a decir, hay diferentes tipos de tierra. Habla de un tipo de tierra que está junto al camino, un tipo de tierra que tiene piedras, que está lleno de piedras, otro que está lleno de espinas y hay un buen terreno. Bueno, lo que Jesús estaba diciendo con esto es que hay diferentes tipos de corazones. Así es que Jesús empieza a enlistar estos tipos de corazones que vamos a ver que se van a manifestar cuando prediquemos el evangelio. Y Jesús dice, cuando prediquen el evangelio bíblico que yo les di, estarán ahí aquellas personas en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Estarán también aquellas personas que cuando hayan escuchado el evangelio, al instante lo recibirán con gozo, pero por no tener raíz en sí serán de corta duración por causa de las tribulaciones y la persecución. Van a estar también aquellos que escucharán el mensaje yéndose serán ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevarán fruto. Pero no se desanimen. También van a estar todos aquellos que con corazón sincero, como los que se compungieron de corazón, ellos van a retener la palabra oída y darán fruto con perseverancia. En palabras más cortas, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Cada vez que nosotros prediquemos el evangelio bíblico, esperemos cualquiera de estos resultados. Habrá rechazo al evangelio. Habrá también aceptación temporal al evangelio. Pero habrá también conversiones genuinas que darán fruto con perseverancia. Así es que depende, según Jesús, de la disposición de la persona, de la condición del corazón. Pedro está ahí lleno del Espíritu Santo, se levanta, predica por primera vez el evangelio y 3,000 personas se convierten. 3,000 personas. Y dice Hechos 4 que cuando Pedro por segunda vez va a proclamar el evangelio, escuche lo que sucede. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones, solamente los varones, era como de ¿qué? De 5,000. Entonces, es muy evidente que cuando se proclama el evangelio bíblico va a haber conversiones, no cada vez ni en cantidades como estas, pero sí hay conversiones en el tiempo de Dios.
Y a esto le añadimos que hay conversiones, no solamente en el tiempo de Dios, sino también cuando hay disposición en el pecador de querer dejar su vida de pecado y venir a Cristo en arrepentimiento. Así es que debemos de esperar nosotros conversiones. Un pasaje que encontramos en Hechos 8, encontramos ahí a Felipe, y Felipe está predicando el evangelio, llega ahí a la ciudad de Samaria, y dice ahí el versículo 6 del capítulo 8 de Hechos, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, ¿qué pasaba? Se bautizaban, ¿verdad? Mujeres y hombres. Esto es igual a conversiones. Habían conversiones. En Hechos 14 encontramos ahora a Pablo y a Bernabé, están predicando el evangelio en una ciudad llamada Iconio, y escuchen lo que dice el versículo 1 del capítulo 14 de Hechos. Aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, o sea, aquí en Pablo y Bernabé, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. ¿Cuál es mi punto? Quiero comprobar que cuando se predica el evangelio bíblico hay conversiones. No tenemos que diluirlo. No, es que muchos no están llegando por eso. Vamos a hacerlo más potable. No, mira lo que está sucediendo aquí con el evangelio bíblico. Ese que anuncia la ira de Dios, el juicio de Dios. 3,000, como 3,000 y luego 5,000 varones y luego aquí una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ya el evangelio salió en ese momento de Jerusalén, de Judea, de Samaria y empezó a llegar a las ciudades de Roma, a los gentiles. Así es que no tenemos que cambiar el mensaje del evangelio. No, si así somos pocos, no importa. Tenemos que serle fieles a Dios. No podemos comprometer la verdad que nos salvó. Que vengan pocos, no importa que no nos quieran seguir, aunque nos quiten como amigos del Facebook o de donde sea, no importa. Aunque ya no quieran convivir contigo. Porque él es un cristiano muy radical, muy fundamentalista. Yo cuando voy a esa iglesia salgo hasta más deprimido. Pues hace salir deprimido por lo mismo, por tu pecado. Yo salgo bien fortalecido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hasta el día de hoy, a pesar de tanta oposición que yo he tenido, al igual que ustedes, sigo adelante con ánimo. ¿Gracias a qué? A que estoy pegado a la palabra de Dios. Esto me ayuda a seguir adelante. Así que ahí dice que hubieron muchos convertidos por haber predicado el evangelio bíblico. Y nuevamente hago énfasis en esto. A la hora de predicar, nosotros no debemos de preocuparnos por qué tono de voz voy a hablar en el nombre de Jesús. ¿Será que garraspeo más la garganta? ¿Será que hablo más suave? ¿Será que vamos a tocar el piano? Yo no estoy en contra de nada de eso. Siempre y cuando se esté predicando la verdad y sepamos para qué sirve eso, sí nos ayuda a poder adorar a Dios, a sintonizarnos más rápido. Pero yo veo muchas iglesias que usan eso para manipular las emociones de los pecadores. Y nosotros no necesitamos nada de eso. Yo no sé si usted sabe, pero hoy se enseña, literalmente se enseña, que para que los jóvenes se conviertan, vengan a Jesús, entonces hay que predicarles con luces bajitas, hay que predicarles sentados, hay que hacernos a ellos y hay que traer un buen chiste para romper el hielo. No, hermanos, yo no veo nada de eso en la Biblia. Yo no digo que no lo podamos hacer. Tú puedes hacer todo eso siempre y cuando llegues al evangelio bíblico a dárselos. No me vaya a malentender, yo no digo que no lo podemos hacer. Hazlo, pero compárteles el evangelio bíblico y verás si regresan. La mayoría no va a regresar, aunque traigas pizza y traigan los mejores juegos y dinámicas. No va a regresar. Yo no regresaba cuando estaba joven. ¿Qué me hizo regresar? La conversión, cuando Dios me dio su espíritu, fuera quien fuera. Que es martes, vamos el martes a la iglesia. Que es jueves y hay estudio bíblico, vamos para allá. Y a veces claudicaba, no era perfecto. Pero esa madurez, ese deseo por Dios fue creciendo más y más. Y yo sé que la Biblia dice que los que cayeron en buena tierra van a dar fruto a ciertos grados.
No todos van a ser pastores, pero Jesús habla de un nivel mínimo de obediencia. 30. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero se va a ver. Se va a ver. Va a ver tu cambio de vida. ¿Eres la misma persona gruñona, enojona? ¿Eres la misma persona que constantemente estás peleando con tu cónyuge? ¿Por qué? ¿Por qué no crecemos? Quizás seas uno de esos que Jesús dice: en aquel día vas a llegar y me vas a decir esto y esto y aquello. Apartado de mí, hacedor de maldad. Así es que no podemos nosotros cambiar el mensaje, hermano. No es voy a traer un buen chiste, no. ¿Qué más encontramos cuando se predica el evangelio bíblico? Bueno, va a haber también mucho rechazo, hermanos. Mucho rechazo. Aquí ellos llegaron y les pasó como cuando la pesca milagrosa, ¿verdad? Echen la red y salió un montón. Pero hubieron días donde ellos echaban la red y no les salía nada. Bueno, va a haber rechazo. César, cuando tú prediques el evangelio bíblico, espera esto. Que no te sorprenda. Que vaya a haber indiferencia. Que vaya a haber rechazo. Que la gente no te quiera oír. Que la gente no quiera escuchar el mensaje. Tú sigue predicando. El que creyere será salvo. Deja de estar pensando que tú eres el problema. Si tú te estás asegurando de que el evangelio que tú estás predicando es el bíblico, no te preocupes por nada más. Tú eres un simple sembrador y lo mismo es para todos ustedes. Somos simples sembradores que tenemos que compartir la buena noticia. Dice ahí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Qué pasó con el resto de la multitud? Porque dice como 3,000, no dice que todos se convirtieron. No, ahí dice que como 3,000. Así es que, ¿qué pasó con el resto de la multitud? Rechazaron el mensaje. ¿Recuerda ese pasaje que vimos de Jesús diciendo el reino de Dios es semejante a aquel rey que invita a un montón de gente a las bodas del Cordero? Salgan, inviten a los hombres. Todos tenían excusas, ¿verdad? No querían venir. Es así el hombre, tiene excusas. Vayan y traigan a los que están ahí por los caminos. Fuércelos a entrar. Jesús concluye ahí, Mateo 2, 22, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, muchos son los que van a ser invitados y pocos van a aceptar la invitación. La mayoría de las veces, cuando prediquemos el evangelio, va a ser rechazado. Va a ser rechazado lo que nos dice la Biblia. No espere, no, es que yo quiero esos 3,000 o como los 5,000 o como la gran multitud que cuando predica Pablo y Bernabé se convirtieron muchos judíos, así mismo griegos. No, a veces no va a haber disposición de parte del pecador a atender el llamado. Romanos 10:15 dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Así ve los pies Dios de esas personas que usan sus pies para dirigirse hacia los pecadores y proclamar el evangelio. Y escucha lo que sigue diciendo: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha aceptado la invitación? Los judíos, nadie. Según la parábola del rey que hizo las bodas, nadie quiso ir. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. Pero a pesar de que se está predicando el evangelio fielmente, el evangelio bíblico, ¿va a haber mucho rechazo, pastor? Sí. Así es que si de repente escuchas a alguien preguntar: ¿por qué son pocos los que se salvan? Con ese movimiento fundamentalista bíblico, ¿por qué son pocos? Bueno, aquí está la respuesta. No son pocos porque esas personas bíblicas sean torpes, con baja capacidad intelectual. No, recuerde a Jesús. ¿Quién era Jesús? Un hombre perfectamente virtuoso. O sea, nunca pecó. Tuvo una conducta perfecta. Daba buen testimonio. Él era infinitamente inteligente y sabio. Además hizo milagros y señales. O sea, fue el evangelista de evangelistas. Pero a pesar de ser todo eso, fueron pocos los que se salvaron en su ministerio. ¿Cuál es la lección aquí? La enseñanza: que aunque sembremos la semilla correctamente o correcta bíblicamente hablando, y seamos los sembradores más ingeniosos, a no pesar de todo eso,
Todo depende, hermanos, de la disposición de la persona que está oyendo el evangelio. ¿Qué más, dice Dios? ¿Qué más pude haber hecho con ustedes, Viña? Israel, ¿qué más pude haber hecho? Realicé milagros. Me manifesté a ustedes con voz audible, con señales. ¿Qué más? Pregunta Dios. Nada. ¿Qué más pudo haber hecho Jesús para convertir? Para hacer que creyeran en el evangelio. Él hizo todo lo posible. Y no humanamente, todo lo posible hablando divinamente, o sea, milagros, señales. Y aún así, terminó la mayoría no creyendo en él, rechazándolo. Así es que aun cuando se predique el evangelio bíblico, siempre va a haber gente que lo va a rechazar. Encontramos al apóstol Pablo predicando en Atenas, Hechos 17. Y en el versículo 30 o 32, yo lo voy a leer el 30, Pablo le dice a los atenienses, pero Dios, estos son gentiles, son judíos, no lo son. Dice él, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, no quiero leer todo el pasaje, pero les está hablando del evangelio, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que busquen un milagro. No. A que busquen a Dios para que los sane. No. ¿A qué manda a los hombres en todo lugar? A que se arrepientan. ¿Por qué razón? Hay una gran razón. Porque el ser humano debe de correr a buscar refugio en Cristo Jesús. Dice ahí, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Te das cuenta? Y dice el 32, pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Wow. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, por hoy ya fue suficiente con tu loquera, palabrero, charlatán. Ya te oiremos en otra ocasión. La gente no dice eso, ¿verdad? Pero ya al darle caso omiso al mensaje es estar diciendo esto. Al ser indiferentes al mensaje están haciendo esto. Y dice ahí el versículo 33, dice, así Pablo salió de en medio de ellos, y el 34 dice, mas algunos creyeron. Quiere decir que más algunos de todos los que estaban ahí, más algunos creyeron, significa que no todos creyeron. Algunos. Y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. De 3,000, 5,000, se va reduciendo las conversiones. Así es que es bien clara la Biblia cuando nos dice que va a haber mucho rechazo al evangelio. Lo va a haber. ¿Qué otra cosa se van a manifestar cuando prediquemos el evangelio fielmente? El evangelio bíblico. Bueno, va a haber oposición, va a haber resistencia. Cada uno de los discípulos de Jesús tiene que esperar no solamente que rechacen el evangelio, no solamente que haya conversiones, sino también tienen que esperar que haya oposición, que haya resistencia al mensaje que tú predicas. ¿Qué cree que sucedió cuando Pedro predica su primer mensaje y luego el segundo? Todos estaban contentos, todo era paz y bonanza. No, se levantó oposición. Hechos 4, ahí nos va a relatar Lucas el inicio de la oposición que Pedro tuvo que enfrentar debido a que, lleno del Espíritu Santo, con el dunamis del Espíritu Santo, predicó el evangelio. Predicó que solamente en Jesús hay salvación. Dice el versículo 5 del capítulo 4 de Hechos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Y el versículo 5 dice, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. ¿Quiénes? Aquí vienen los líderes de la oposición, los gobernantes, los ancianos, los escribas, los mismos que mandaron matar a Jesús. Pero a Jesús lo mataron no porque a Jesús se le haya acabado el poder o porque no podía defenderse, no, porque estaba escrito. Pero ya a los discípulos nadie los va a callar, porque está escrito que va a avanzar el reino de Dios hasta el final, hasta que plenamente Dios establezca su reino. Entonces son estas mismas personas que mataron a Jesús, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. La crema innata del liderazgo judío está ahí. Y dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué autoridad o en qué nombre ustedes están haciendo esto? ¿Por qué están predicando? ¿Por qué sanaron a este cojo de nacimiento? Qué tontería, ¿no? ¿Con qué nombre? ¿Quién los mandó si nosotros somos los líderes supremos de los judíos? Ustedes son judíos. ¿Quién los mandó a ustedes?
Y dice ahí que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, sea notorio, este hombre, Jesús de Nazaret, en el cual nosotros estamos haciendo lo que hacemos, ese hombre ustedes lo mataron, lo crucificaron, pero Dios lo ha resucitado de los muertos. Y escucha la valentía de Pedro, lleno del dunamis. No hablo lenguas ahí. No. Le dice a todos ellos, ya sin miedo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, es en ese Jesús, el que mataron ustedes. Y me vale un comino si me matan a mí, porque solamente en ese Jesús hay salvación. Y dice ahí el 13 que entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban. Y se preguntan: ¿qué vamos a hacer con esto? Porque están haciendo señales que los avala, que viene de Dios, porque solamente alguien que está haciendo ese tipo de señales, solamente, o el por qué la está haciendo, es porque Dios está detrás de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Dice el versículo 18: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué cree que hicieron ellos? Se callaron. Recuerde, tienen el dunamis, el Espíritu Santo, el poder que antes no tenían. ¿Recuerda cuando huyeron? Todos, ¿verdad? Dejaron solos a Jesús, a Jesús. Bueno, aquí ellos ya no están sin ese poder. Aquí tienen ese poder. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Antes de recibir el Espíritu Santo sí podían dejar de decir lo que habían oído, lo que habían visto, pero ahora no. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Así que vemos que al inicio del establecimiento de la iglesia hubo oposición. O sea, la iglesia empieza a llevar la encomienda de Jesús, empieza a haber sí conversiones, empieza a haber rechazo, pero a esto se le sumó la oposición. De hecho, vamos a ver que hombres y mujeres perdieron su vida por causa del evangelio. O sea, la oposición empezó a aumentar. Dice Hechos capítulo 5 versículo 13: y los que creían en el Señor aumentaba más. Dice, aumentaba más gran número así de hombres como de mujeres. O sea, hasta ahí todo parece como que la cosa va muy bien. Pero el versículo 17 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿dónde? La cárcel pública. ¿Te das cuenta que cómo la oposición va de menor a mayor? Primero los amenazan: dejen de predicar ese nombre. Ven que no hacen caso, y ¿qué es lo que hacen? Les echan mano, los arrestan y los ponen en la cárcel pública. Va a haber oposición cuando proclamemos el evangelio. No, es que por eso les va como les va, de seguro Dios no está con ellos. Contrario, debido a que Dios está con ellos, están predicando el evangelio, Dios permite oposición. ¿Por qué? Quiere hacerlos crecer también a ellos en carácter, en madurez espiritual. Dice Hechos 7:54: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y mira lo que dice el versículo 58 de Hechos 7. Dice: echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hablando de Esteban. Dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: miren la maldad de los opositores. Esteban no les hizo ningún daño. Todo lo que él hizo fue predicar el evangelio. ¿Y qué les dijo? Duros de corazón, como vuestros padres. Matan a los profetas que Dios les envía a predicarles el evangelio. Duros de corazón. Ellos se enojaron. Cuando se predica el evangelio bíblico, la gente se enoja. Oh, sí. Lo que uno ve a veces desde acá arriba es increíble. Algo no me está gustando que es bíblico, o simplemente no haces mal la cara, simplemente ignoras. Esto fue lo que sucedió con estas personas. Se enfurecieron. Dice que lo agarraron, lo echaron fuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear. Le quitan la ropa y Saulo está ahí, uno de los cabecillas de la oposición. Y él está ahí asintiendo, él está de acuerdo con lo que se está haciendo. Y mientras Esteban invocaba, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Que habiendo dicho esto, murió. Predicar el evangelio va a levantar oposición.
Detrás de esa posición está el mismo Satanás, hermanos. Las fuerzas del infierno, dijo Jesús, que no iban a prevalecer contra la iglesia. No pueden detener el avance del reino de Dios. No pueden detener a los discípulos verdaderos de Jesús en predicar este evangelio bíblico. Aunque eso es cierto, aún así no podemos nosotros darnos el lujo de olvidar, de hacer con esta verdad como si fuera otra verdad cualquiera. Va a haber oposición, van a haber enemigos de la cruz, de este evangelio, no del de hoy en día. No piense en el evangelio de hoy en día, de este evangelio que ofende. Va a haber oposición. De hecho, Jesús le garantizó a sus discípulos persecución. En este mundo tendréis tribulaciones. Parte de las tribulaciones que uno tiene se originan o son producidas por la oposición. Y esto es lo que yo veo en el libro de Hechos, el cumplimiento de lo que Jesús les advirtió a sus discípulos. Les echarán a mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante los gobernadores. Ahí está Pedro predicando el evangelio a la creminata del liderazgo de los judíos. Ahí está el apóstol Pablo predicándole a Agripa, de gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Así es que según Jesús nos dice, esperen oposición. Si tú piensas, asumiendo que eres un discípulo verdadero, si tú piensas que nunca vas a tener oposición por predicar el evangelio, estás bien equivocado. El apóstol Pablo, él declaró de una manera enfática, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabes bajo qué contexto él declaró esto? O sea, ¿qué acababa de pasar el apóstol Pablo cuando él dice esto, esta verdad? Bueno, dice Hechos 14, el primer versículo leímos minutos atrás. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, Bernabé y Pablo, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor. Versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listre y Derbes. Y allí, dice el versículo 7, predicaban el evangelio. No vamos a ver el resto de lo que sigue diciendo, no vamos a brincar hasta el versículo 18, pero Pablo llega ahí a Listra, sana a un cojo de nacimiento, la gente ve ese milagro y empieza a decir, oh, dioses en forma de seres humanos han descendido, lo quieren adorar, quieren levantarle un altar. Pablo lo impide y escucha lo que dice el versículo 18 y ahí está el 19, dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, dejaron ya de apedrearlo porque dijeron, este ya se murió. Wow, la oposición del apóstol Pablo que tuvo. Ninguno como él en el Nuevo Testamento. Él fue el que tuvo el gran privilegio de haber sido llevado, no sabe él si en el cuerpo o en el espíritu, al tercer cielo, y oyó cosas que oídos no han oído, vio cosas que ojos no han visto. Y aquí está él padeciendo por predicar el evangelio, no por haber tomado malas decisiones, no por haber pecado, no, por predicar el evangelio. Lo dejaron casi muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad, porque tú no eres ni siquiera digno de estar aquí en nuestra ciudad. Vete, mugroso. Sin embargo, como todavía no era el tiempo de Dios, Dios lo guardó. Entonces, ¿te das cuenta? La oposición va de menor a mayor. Empieza con intimidación, dejen de predicar, los empiezan a encarcelar, y después del encarcelamiento, como Esteban fue apedreado por predicar el evangelio, llegan a la muerte. Increíble. Pero seguimos leyendo porque estamos viendo en qué contexto dijo Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Dice el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en esa ciudad, o sea, se levantó y hay que seguir el evangelio, hay que seguir predicando el evangelio. Pablo, pero casi te matan, no importa. El mensaje del evangelio es muy importante, porque de esto depende el destino de muchos pecadores. Se levantó y siguió predicando el evangelio. Y escuche lo que dice ahí, hermanos, el versículo 22.
Lo acaban de apedrear, casi lo dejan moribundo. Se recupera y empieza a predicar el evangelio, y dice ahí que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Iconio y Antioquía, confirmando, dice ahí, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe, diciéndoles que todo va a estar bien, Dios está contigo. No, pero eso no lo dicen, no se predican ese tipo de pasajes porque eso no vende. El predicador que tiene su iglesia llena, una mega iglesia, empieza a predicar la Biblia y se le empieza a vaciar su iglesia. Oh yeah, claro que sí. Al principio Jesús, porque hacía milagros, señales, lo seguían y lo andaban buscando, porque inclusive hasta alimentaba. Pero ya hay un momento en que les dije: Jesús, ustedes me buscan por el pan. Les gustó que llenara sus vientres, ¿verdad? Sus pancitas, hasta que se hartaron y regresaron. Deberían de buscar el pan que da vida eterna. Deberían de buscarme a mí. Yo les he dado señales para que crean que yo soy el Mesías. ¿Te das cuenta? El evangelio que hoy oigo es muy diferente al bíblico, hermanos. Yo no estoy diciendo a mi evangelio, no, al bíblico. Por lo tanto, ahí dice Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es en ese contexto. Lo acaban de apedrear. Pablo, pero vas a ir a predicar de nuevo el evangelio, te acaban de apedrear, casi quedas muerto ahí. Y ya quieres ir a predicar el evangelio. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, mucha oposición, entremos en el reino de Dios. ¿Qué más hay más rápidamente cuando se predica el evangelio? Bueno, hay conversiones, hay rechazo, hay oposición, pero hay una cuarta cosa: hay división. El evangelio bíblico divide, ¿sí sabes eso, verdad? Divide hasta familiares, amigos, instituciones. El evangelio bíblico divide. Si no, dígale a Jesús: llega con el evangelio a los líderes, a los judíos, a los líderes del pueblo de Dios, y les dice: su evangelio, su doctrina está errada. Empezó a dividir. Es por eso que terminaron matándolo. ¿Por qué? Porque el evangelio es uno y nada más. No es el evangelio y uno que se le parece, o todos aquellos que se le parece, que casi llegan. No, es nada más un solo evangelio. Y cuando uno predica ese evangelio, hay división. Volviendo a Hechos 14, dice Lucas, registra él esto y dice: aconteció que en Icono, pues entraron juntos en las sinagogas, Pablo y Bernabé, de los judíos, y hablaron de tal manera que cree una gran multitud de judíos, y asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y por eso ahí nos detuvimos, y dice el versículo 4: y la gente de la ciudad estaba, ¿qué? Dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. O sea, unos estaban apoyando el mensaje de los apóstoles: sí, es en el nombre de Jesús, amén, así es. Pero otros estaban en contra del mensaje de los apóstoles. ¿Cómo que solamente en el nombre de Jesús? Eso es muy exclusivo. El mensaje de Jesús es exclusivo. Significa que excluye, que saca. ¿A quiénes? A todos aquellos que no vienen a Dios o no vienen a ser parte del reino de Dios a través del Jesús bíblico. El mensaje de ellos era muy claro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús hay salvación. Eso divide. ¿Cómo que ustedes son la iglesia verdadera y nosotros no somos? No sé. Yo no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es lo que dice la Biblia. Y tú puedes examinarte a la luz de lo que dice la Biblia que debe de ser la iglesia verdadera. La iglesia verdadera de Cristo predica el evangelio bíblico. Lo hace. Pero aquella también dice muchas verdades de Dios. ¿Y qué? Se está desocupando, está dejando la gran responsabilidad que tiene de predicar este mensaje. Para eso existimos hasta el día de hoy. Por eso Dios no nos ha llevado al cielo. No es para perfeccionarnos más. No, ya Jesús pagó el precio, ya nos perfeccionó, ya nos santificó. Pero Dios nos tiene aquí para proclamar el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. Y hasta el día de hoy tiene discípulos predicando el evangelio. Así es que el evangelio bíblico va a dividir, hermanos. Espere división. División en todos los rangos. Inclusive en el mismo matrimonio puede haber división.
los padres. Usted está exagerando. No, es Jesús. Mateo 10. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. No en esta ocasión, vine para redimir. Viene un día en que voy a venir a traer paz y voy a destruir a todos mis enemigos, todos aquellos que rechazaron el evangelio, la invitación. A lo que he venido ahora es a proclamar la verdad de Dios, el evangelio, por cuanto me ha ungido el Espíritu Santo. Eso significa espada, eso significa dividir. Y dice ahí, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Qué? La hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. O sea, ese hijo que se convierte y cree en el evangelio y luego lo empieza a predicar y va en contra de la creencia del padre, eso divide. ¿Qué? ¿Que te volviste un aleluya? Ya no te quiero en mi casa. Divide. Ah, si estuviera Dios con ellos, ese matrimonio sería muy unido. No, a veces el evangelio divide. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejar de predicarlo? Si eso haces tú, entonces significa que no tienes el dunamis del Espíritu de Dios. Porque yo veo aquí a estos apóstoles predicando el evangelio, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición y a pesar de la división. Y sabrá Dios cuánta división hubo en los familiares de los discípulos. Jesús al principio tuvo división con su madre. ¿Dónde has estado, Jesús? Y tratándolo de regañar. No, yo estoy en los negocios de mi padre. Se lo empezó a decir. En una ocasión llegan, hey, Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí. No. Mis hermanos son todos ustedes, aquí están. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a un momento en que se desenfocaron del propósito principal de Jesús, de venir a predicar el evangelio y a salvar al mundo con su sacrificio. Y un momento en que se alinean, se unen. Pero ¿qué fue lo que unió a la mamá de Jesús y a sus hermanos que no creían en él? El evangelio mismo. No es, pues mejor me callo para que no haya problemas. Necesitas el dunamis. Y ahora la Biblia nos llama a predicar el evangelio con mansedumbre. Dice Pedro, estar preparados para todos aquellos que les demanden razón de la esperanza. Hágalo con mansedumbre, con reverencia. No sé si estaría bien extender ese punto, porque se trata de predicar el evangelio. Lo hacemos con reverencia, pero a veces el hacerlo con mansedumbre no significa que las verdades que tú hables del evangelio no vayan a ofender. Ofenden, porque va en contra de las creencias de las personas. Y eso ofende y eso divide. Así que según Jesús, Él dice que va a haber división cuando se predica el evangelio. O sea que vale más la opinión de tu padre, de tu madre, de tu suegra. Si a ti te importa más lo que cree tu padre y tu madre y no mi evangelio, no eres digno de mí. El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que prefiere callar y no anunciar el evangelio bíblico porque se opone a las creencias de sus familiares, de sus amigos y no los quiere ofender, dice Jesús, no es digno de mí. El mensaje de Jesús divide. ¿Por qué? Porque es exclusivo. En ningún otro hay salvación. Oh, no. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y dice la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bíblico. Así que cuando prediquemos el evangelio, vamos a esperar conversiones, vamos a esperar rechazo, vamos a esperar oposición y división. Y finalmente, algo que nos debe de alegrar, cuando prediquemos el evangelio va a haber avance. A pesar de la oposición, a pesar del rechazo, a pesar de la división, va a haber avance, hermanos. Quiere decir que el reino de Dios no va a dejar de avanzar por el rechazo, por la oposición, por la división que hay en contra del evangelio. No, el reino de Dios siempre está avanzando. Vemos a Pedro, a pesar de las amenazas, y a Juan, dejen ustedes de predicar, lo cito ahí. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. Y dice Lucas, después de que dice esto, dice, y fueron encarcelados Pedro y Juan. Pero el versículo 19 dice, más un ángel del Señor, escucha, haciendo que avance el evangelio, hay oposición, los volvieron a meter ahí a la cárcel, pero ahora Dios, porque es el que está detrás de estar estableciendo el reino de él, manda un ángel. ¿Para qué? Para dejarlos libres, para que ellos puedan seguir predicando el evangelio. Dice el 20, y les dice el ángel, o sea, vayan y prediquen el evangelio, y puestos en pie en el templo, anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vida.
Y habiendo oído esto, dice el 21, que no lo tengo ahí proyectado, entraron de mañana en el templo y enseñaban. El reino de Dios avanza, a pesar de la oposición, a pesar de todo el rechazo, a pesar de las divisiones, el reino de Dios avanza. ¿Por qué es que Pedro empieza a predicar nuevamente el evangelio si lo acaban de carcelar? Acaban de azotar inclusive, porque está lleno del Espíritu Santo. Escuchen lo que dice el versículo 40. Y llamando a los apóstoles, después de azotarles, se lo leo, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimidaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los intimidaron, pero aún así ellos salieron y predicaron el evangelio. Hechos capítulo 8:1, ahí está el versículo 4, dice, en el día en que muere Juan, o Esteban mejor dicho, dice que Saulo consentía en su muerte, o sea, justo de que Esteban muere, justo después de que muere, y Saulo está consintiendo en su muerte, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que está en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían, hermano? Le temieron a la oposición, a las amenazas. No, salían testificando y hablando la palabra de Dios. Muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Otro versículo más adelante dice ahí, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, matan a Esteban, hay una gran persecución, empiezan a salir de Jerusalén, empiezan a salir a Judea, a Samaria, y ahí está Felipe, es uno de ellos, y empieza a anunciar el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El libro de los Hechos nos dice que el reino de Dios avanza a pesar de la oposición. ¿Recuerda el apóstol Pablo? Un gran opositor del evangelio, ¿verdad? Dios pudiendo hacer que el evangelio avance sin usar al apóstol Pablo, dice, lo voy a usar. ¿Y qué hace Dios? Lo convierte. Uno de los mayores opositores al evangelio bíblico, Dios lo convierte y se vuelve ahora el proclamador del mismo mensaje al cual se oponía. Así es nuestro Dios. Dice la Biblia que cuando Pablo ya recibe la vista y todo eso y empieza a ser lleno del Espíritu Santo, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Y dice, y todos los que lo oían estaban atónitos. ¿Cómo? ¿No es este el que asolaba, el que perseguía a la iglesia, a los que invocaban este nombre? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué pasó? De opositor a proclamador del mensaje del evangelio. Algo sobrenatural pasó. Eso sobrenatural, que dice la Biblia que Jesús al encuentro con como un resplandor de luz fuerte, es tan sobrenatural como el nuevo nacimiento que Dios le da a todos aquellos que creen. Nosotros a veces vemos eso de la conversión, de que de repente no me nací a ir a la iglesia y de repente ya vengo a la iglesia. Cada domingo dicen, qué fanático eres, cada domingo de verdad. ¿Cómo puedes hacer tú eso? De la misma manera que tú ves una serie de Netflix todos los días. Pero en este caso venimos a adorar al Señor, algo infinitamente más valioso, más importante. O sea, tú no te cansas de ver televisión todos los días. Y tú me dices, ¿cómo pueden ir a la iglesia cada domingo? Están muertos en sus delitos y sus pecados. Por eso no pueden. Pero uno que ya no está muerto en sus delitos y pecados, que viene el domingo. Vamos a ir a adorar a Dios. Vamos a escuchar su palabra. Cuando Dios me libertó de una carga que yo no tenía que llevar, antes no vinieron aquellos y esto me ponía de mal humor y esto y aquello, y se están yendo y esto, aquel. Cuando yo ya entendí que no depende de mí, que César, tú nada más ve y predica la palabra. Esfuérzate durante la semana a trazar bien mi palabra. Procura acercarte a mí con diligencia, aprobado. Tú haz lo tuyo, predica la palabra y es todo lo que tienes que hacer. Cuando yo entiendo eso, ya para mí venir a la iglesia es un deleite. Pase lo que pase. Sí, a veces uno se siente triste por la reacción del pueblo, por su conducta, lo que quiera, pero aún así uno está consciente de que es la obra de Dios. Es Dios quien trabaja en medio de nosotros y no somos nosotros. Hechos 13:19, ya más rápido, mira lo que dice. Dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén
Y a muchas poblaciones de los samaritanos se anunciaban el evangelio. Y escucha lo siguiente: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Llegamos al capítulo 16 y dice Lucas, su registro: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. O sea, a pesar de la oposición, crecía el reino de Dios. Hechos 19, Pablo está en Éfeso a unos años de morir, y dice el versículo 10: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Versículo 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Así, versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Después de aproximadamente 30 años, Pablo todavía está predicando el evangelio. ¿Dónde está la oposición? Seguía todavía. De hecho, se levanta ya después el Imperio Romano a perseguirlos a ellos. Ya no eran solamente los judíos, sino ahora iban a ser también los gentiles. Pero ¿qué pasó? A pesar de toda esa oposición, el reino de Dios avanzaba. 2000 años después, y el reino de Dios avanza. Según Jesús dice en la parábola del rey que invitó a todos a la boda, dice que se llenaron las bodas, aunque sean pocos los escogidos, pero como es a través de todos estos años, pocos en ciertos siglos se han añadido, entonces ya después de varios siglos se han juntado un montón de personas. Mira cómo termina Apocalipsis. Apocalipsis nos va a decir: ¿quieren saber el final de la historia de los discípulos de Jesús? Termina con un éxito rotundo. El reino de Dios es establecido plenamente. Y dice Juan: después de esto miré ya que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahí nos vio Juan, de México, de Estados Unidos, de Nicaragua, de cualquier otra parte. Juan vio ahí a una multitud que no podía contarse, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así termina la historia. El evangelio no va a poder ser detenido. El reino de Dios avanza. ¿Y cuál es el llamado que nosotros tenemos? Predicar este evangelio. Si tú decides no contribuir para que el reino de Dios avance, no te preocupes. Pierdes tú muchísimo, bastante. El reino de Dios va a continuar, con nosotros o sin nosotros. Porque quien está detrás de eso es Dios. Padre, gracias.